Quizás son las reformas más grandes que han habido acá. En esta ocasión en la comuna abordaremos el tema de las reformas fiscales, que ha causado mucha controversia en la sociedad nicaragüense. Para eso tenemos la participación del profesor José Morales, que lo tenemos aquí presente y nos va a contestar unas cuantas inquietudes que tenemos al respecto. La primera, ¿cuáles fueron las principales reformas? ¿Sobre quién recae? ¿Qué impacto tendrán sobre la actividad económica y cuáles serán los sectores más afectados? Bueno, pues la reforma hay que entenderla en su espacio completo. Primero venimos de una situación económica de 2018 bastante complicada, en el cual sufrieron enormemente los ingresos del Estado. Obedeció precisamente la gran reforma presupuestaria del año 2018. Se cerró el año con esa gran reforma presupuestaria. En ese marco, en la caída de los ingresos, entonces viene la parte de la reforma. La reforma básicamente es recaudativa. Al decir recaudativa quiere decir de que se ocupan espacios en el cual antes no se grababan impuestos en una gran envergadura y luego habían unas responsabilidades del gobierno en el futuro como son los productos en los cuales se graba el ICC. Pero sobre esa base, las principales reformas van sobre rentas generadas en actividades económicas, sobre rentas de capital, ¿verdad? Quizás son las reformas más grandes que han habido acá, en esta nueva reforma. Esos son espacios que no tienen nada que ver con modificación de los impuestos principales de una política fiscal. Una política fiscal tiene dos grandes elementos, impuestos y presupuesto. Por lo tanto, lo que se toca aquí precisamente son espacios donde no habían aplicaciones impositivas y la revisión de otros por acuerdos internacionales, como es el caso de los cigarrillos y bebidas. Entonces, esta reforma va a afectar principalmente, afecta a todos los sectores, por supuesto, pero afecta a los sectores grandes, a los medianos, los va a impactar, pero no en la medida que todo el mundo cree, porque ahí las reformas no tienen su centro. Y a los chiquitos pues no los va a afectar en nada. Si partimos que la reforma básicamente está fundamentada en ser recaudatoria, entonces tiene que ir por la parte más grande, donde haces el menos esfuerzo y puedes obtener la mayor cantidad de recursos. No puedes focalizar una reforma profunda e integral basada en pequeños, porque ya los pequeños tienen algunos sistemas que se llaman de cuota fija. Entonces los esfuerzos son mayores para que sean recaudativas. Y entonces, ¿qué resulta? Se vuelven más costosas. Entonces, tú tienes que buscar en medio de esto, utilizar un poco de eficiencia, concentrarse en el segmento más grande que te puede garantizar la generación de ingresos para cubrir tu déficit fiscal. Entonces, en ese sentido, pues la reforma es recaudatoria. Los sectores que van a ser afectados, desde el punto de vista de costos y precios, esto no va a tener los impactos que estamos viendo ahorita. Lo que nosotros vemos ahorita es una especulación en muchos de los rubros. Una de las reformas tiene que ver, por ejemplo, que se van a aplicar nuevas alícuotas a las actividades económicas. Pero la reforma es bien clara, no toca bienes de la canasta básica. Por ejemplo, se subió el precio del arroz 80-20. Según la ley de reforma tributaria e incluso de justicia tributaria en su reforma, antes de esta reforma, lo que decía es que el arroz 80-20 hacia abajo no pagan impuestos. Entonces, ¿cómo se explica que haya aumentado el precio en los últimos 5 días? Eso ya no es producto de la reforma, eso se llama para mí especulación. Ahora, en medio de una sociedad como la nuestra, en crisis, y una actividad económica muy inestable, ¿a dónde focaliza sus ingresos el ciudadano? En los rubros de arroz, frijoles, aceite, sal, azúcar. Esos productos de por sí son inelásticos. ¿Qué significa? Que por mucho que sube el precio, la gente los va a comprar. Entonces, lógicamente, el ciudadano protesta porque él se encuentra en la pulpería, en el supermercado, donde sea, precios más altos. El arroz 80-20 no paga impuestos, nunca ha pagado impuestos. El que paga impuestos es el arroz 96.
Ese sí pagó impuestos en la última reforma, a este se le gravó. Porque se dieron cuenta que el 96 no es de familias pobres, sino que normalmente son de profesionales acomodados o profesionales que vienen en crecimiento o personas ya establecidas. Pero a las personas populares, por así decirlo, de clase media, no les afectaba porque son los que usan más el arroz 80-20. Ya las preferencias, si tú quieres comer un arroz distinto, pues eso ya es otra cosa. Entonces, pero los sectores populares no tienen por qué preocuparse en ese sentido. Incluso la reforma es bien clara, en hortalizas, en los mercados, no se cobra IVA. Tú bajas el producto, lo que te dan es el derecho de la venta, pero en la venta no te cobran IVA. Y esta reforma respeta eso. Entonces, si tú te fijas, no es que hay una repercusión directa en el precio. Lo que va a haber es que el que capta más renta es el que va a pagar más. Y voy a suponer un ejemplo porque hubieron cambios también que parte de la reforma son las alícuotas. Las alícuotas tienen que ver con lo que se paga de una actividad económica como la de estos señores de asesores de empresas, ¿verdad? Que forman parte de juntas directivas tanto en empresas públicas como privadas y que allí incluso no solamente internos sino también externos. Entonces pasan de 15 a 25 y pasan, si mal no recuerdo, en los nacionales pasan de 6.5 a 12 o a 15. Entonces, gente que son dietas, lo que quiere decir que son rentas generadas adicionales, no es su renta principal. ¿Y cómo es posible que un funcionario de Estado, teniendo los salarios que tiene, no pague impuestos por su dieta cuando es un ingreso? Y las dietas son tan altas como un salario. En las empresas privadas es igual. Entonces habían dos elementos. Uno es el exterior. Gente que venía de afuera cobraba una inmensa cantidad de dinero y se le cobraba una tontería. Entonces ahora, ¿qué es lo que hace la reforma? Bueno, pues ganas más, vas a pagar más. Desde ese punto de vista, en ese tipo de renta es progresiva. Pero la progresividad del sistema no la logras a través de estos segmentos muy específicos. La progresividad está en otros aspectos. Es decir, la gente que venga mejor salario. Y estoy hablando, un profesional que te puede ganar entre 2.000, el equivalente a 2.000, 2.500 dólares. El salario para mí no es progresivo ahí en ese momento. Ese impuesto no es progresivo. Porque vos pagás el mismo impuesto de IVA cuando compras un televisor que un trabajador. Entonces, ¿dónde está la progresividad? Si yo compro un televisor, un plasma, que me cuesta, voy a dar un precio cualquiera, el equivalente a 500 dólares. Pues date cuenta que una persona que gana 8.000 córdobas va a pagar por ese mismo televisor el mismo impuesto IVA. Y desde el punto de vista es regresivo. Entonces, la regresividad del sistema no se da porque yo afecto a unos segmentos poblacionales. Tiene que ser en lo integral. Por lo tanto, la reforma para mí no es integral. Entonces, lo que ocupan son espacios que antes no tenían, el caso de los casinos, no pagaban impuestos. Entonces, si no pagabas impuestos, lo que tenías era parte, casinos que generaban actividad económica, ganaban mucha plata, pero que no pagaban sus impuestos, excepto los impuestos sobre la actividad que se realizaban, pero no eran impuestos sobre productos específicos. Entonces ocuparon esos espacios para hacer recaudatorios. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Aquí pueden decir que impacta, pero eso no impacta en el precio, impacta en las rentas. Y no luchan por la igualdad, la equidad y la obtención de más renta de los que ganan más. Pues yo pienso que ahí se manifiesta esto. Entonces los sectores van a ser afectados, pero desde el punto de vista de la renta, no del precio, que es una cosa distinta. Es decir, los ingresos que vos percibís son los que van a ser grabados. Pero desde el punto de vista de la recaudación del sector popular, esa gente no se mira afectada. Si de una manera astuta tú quieres hacer, bueno, como a mí me lo quitan, entonces yo se lo transfiero. Entonces quiero revisar los libros contables de ellos, cómo lo van a hacer. Entonces se va a generar una cosa que yo llamo evasión fiscal. Y los expertos en fiscalía saben que la evasión fiscal en nuestro país es muy alta. Entonces, pues, te hago el resumen. Va a haber una afectación en las rentas por la progresividad en los sectores que más generan renta. Pero desde el punto de vista de las actividades económicas de los sectores amplios, los impactos van a ser casi nulos, pues. Lo que ustedes miran ahorita en el mercado es una ilusión. ¿Y eso qué es?
y solamente hay que verlo. Hace 2 días subió el precio del pollo. ¿Cómo es posible que ayer bajó el precio del pollo? Eso es una cuestión especulativa. No se dieron cuenta que habían caído en un tramo elástico, inelástico. Entonces, donde si le subía más el precio, entonces el consumidor se corría. Se dieron cuenta que no vendieron menos, entonces regresaron a posición atrás. Solo probaron el mercado. Entonces, eso para mí es lo que dice, vamos a ver si lo aguanta el consumidor. Si lo aguanta, entonces echémoslo adelante. Si no lo aguanta, damos pie atrás. Entonces, básicamente podríamos decir de que los bienes de primera necesidad que han subido de precio han sido por causa de la especulación Exactamente. de los empresarios, Exactamente. más que de impacto de la reforma, porque la reforma en ese sentido es bien clara. Ok, perfecto. Entonces, y podríamos decir también de que estamos hablando de una reforma progresiva en cuestiones de renta. Pero en cierta parte. Sí. Es muy segmentada. No es una reforma que captura, por ejemplo, los ingresos altos de un sector profesional que puede representar el 20% de la población. Estamos hablando de rentas de capital y rentas de trabajo muy específicos. Por ejemplo, las dietas. Un profesional, no todos los profesionales, el 15-20% de los profesionales de este país, no todos son miembros de una junta directiva de una empresa. Pero a las dietas se les subieron ahorita los impuestos. Claro. La cuota pasó al 25%. Es un segmento muy específico de la sociedad. Vamos a ver. Por darte un ejemplo. Parte del ministerio del Banco Central, parte del Consejo Directivo es el Ministerio de Hacienda, el ministro de Hacienda. Pagan dietas, pero no trabajan en el Banco Central. El Ministerio de Hacienda en su Consejo Directivo pagan dietas, pero no todos los que están ahí, excepto el ministro, está dentro de la institución. Ellos tienen su salario. Y si yo diría una cosa, ¿por qué si tú eres un funcionario público? Eso es lo injusto a veces de la reforma. ¿Por qué te tienen que pagar dieta? Si un funcionario público es para servir. Una empresa privada es diferente. Tú eres parte del consejo directivo de una empresa, pero tú tienes en ese consejo directivo a 3 personas en la junta directiva que no son de la empresa. Entonces, por llegar a una discusión, a tomar decisiones estratégicas de la empresa, entonces yo te pago una dieta. Eso es un ingreso adicional al ingreso que yo gano. Entonces pienso que tiene que pagarse porque ganas más. Si sumas los ingresos, que estoy seguro que le dan el nombre de dieta, pero no dicen que es una renta de trabajo. Esa renta de trabajo no paga impuestos. Y si pagaba, era ínfimo, pues. Cuando ves dietas de $1,000, dietas de $2,000. Si te reúnes 4 veces al año, estamos hablando 4 por 2, $8,000. Y pagas el 10%. Pago más yo. Que por 500 pesos un contrato de servicios profesionales pago el 11%. 10% que le doy a la renta y el 1% a la alcaldía. Él paga 5%. ¿A dónde está la regresividad del sistema? Entonces lo voy a volver progresivo. ¿Y cómo lo haces? Entonces a este segmento lo voy a castigar porque siempre ha sido beneficiado. Ahora pasando un poco al ISC. Bueno, partiendo del supuesto que el ISC pretende gravar los bienes ostentosos y que son dañinos, perjudiciales a la salud, ¿qué tan sensible es la demanda por estos bienes ante un incremento del precio? O sea, cuando hablamos de elasticidad de estos bienes, ¿qué tan sensibles son? Mira, este es una cuestión bastante delicada en el sentido de que esos productos están en un tramo inelástico. Pero no creas, si tú tienes el hábito de fumar, no dejas de fumar de un día para otro. Ese efecto lo miras en el mediano y largo plazo. En el corto plazo la gente va a pagar. Pero él sabe que más adelante esto le va a asumir una gran cantidad de renta. Entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces va dejando de fumar paulatinamente. Entonces, estoy seguro que, bueno, hablemos de mediano plazo. Un año es corto plazo. Este año no voy a poder dejar de fumar el paquete que yo me lanzo, pues. Pero sí, el próximo año, ahí vas a ver el efecto de la reforma. Porque ella está en un tramo inelástico. Si me subes exageradamente el precio, entonces vas a entrar en un tramo elástico. Y ahí es donde la gente comienza a dejar de fumar. El problema del fumado es que resulta que se mueve. Yo no sé si hay algún estudio que te diga que quiénes son los que fuman más, los jóvenes o los adultos. Este es un país mayoritariamente joven. Por lo tanto, yo intuitivamente, sin haber estudiado esto, fuman más los jóvenes que los adultos.
¿Esto qué te quiere decir? El joven, como mira que le absorbe mucha renta y no genera la renta que todos creemos que genera, entonces en el mediano plazo él deja de consumir. Entonces no se mira la reforma en el corto plazo. Primero es un hábito y el hábito no lo atacas así nomás. Las personas sustituyen hábitos. Es decir, dejar de fumar, pero a cambio tenés que darle algo. No sé, por ejemplo, dale azúcar. Si vos te fijas, las personas que dejan de fumar andan ahí con caramelo. ¿Qué lo vas a ver en 5 años? Obesa. Entonces hay un efecto de sustitución. Claro. Sí, sí. Fíjate bien. Las personas que han dejado de fumar siempre sustituyen por algo. O por caramelos o por comida. O por otro hábito. Entonces, trasladan los hábitos. El producto en sí, y luego hay un acuerdo. El problema del tabaco es que es un acuerdo internacional. De que, ¿quién se ha puesto a medir cuánto le cuesta al gobierno de Nicaragua las atenciones que le da a un 15% de la población por problemas de pulmón? ¿Esos costos a quién se lo pasan? Sí, al fin y al cabo. ¿Ah? Y al sistema de salud nicaragüense. Sí, claro. Lo mismo podemos decir del consumo de alcohol, pues, claro. De Coca-Cola. ¿A quién le pasas eso? ¿Y quién le pasas ese problema? Claro. Si en los Estados Unidos hay una gran discusión por la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, que lo puedes ver en las cuestiones proteínicas que te da el producto. Claro. De todo el producto, 53 gramos son de azúcar. ¿Cómo no vas a tener personas diabéticas en el mundo? ¿Cómo tragas azúcar por todos lados? Entonces vas con los otros niveles de vida, entonces los estatus. Pero eso, vámonos al sector de la construcción de Nicaragua. Así son los botellones que se traigan cada 2 horas. Tiene lógica. ¿Sabes lo que estar en un techo 8 horas? Tragas azúcar a lo descocido y además que necesitan reponer fuerza. Entonces esa gente, un trabajador, un equipo de 3 o 4 trabajadores te tragan 1, 2, 3, 4 botellones al día. Métele pluma. Entonces ahora correlaciona a dónde están los principales diabéticos y de qué sectores provienen. Entonces hay un acuerdo internacional que protege esta reforma en el sentido, bueno, hay que grabar más la bebida, hay que grabar más el cigarrillo. La cuestión está que esta es una indecisión para el país. Si vos grabás más el cigarrillo y la bebida, son grandes generadores de impuestos. En el corto plazo percibirás recaudación, pero date cuenta que en el mediano plazo vas a percibir menos recaudación. Aquí se contrarresta porque tenés un crecimiento vegetativo de la población del 3,2. Cada año entran 3,2% de cada 100 pues, a la población nicaragüense. Entonces eso te ayuda un poquito pues, a solventar el problema de la recaudación. Ok, perfecto. Bueno, y habíamos hablado que estas reformas son recaudativas porque tienen una naturaleza recaudativa. ¿Serán suficientes estas reformas para evitar un déficit fiscal en el futuro? Recuerda que creo que el trabajo que está proponiendo el gobierno es para este año 2019. 2020 es otra cosa. ¿No esperamos reformas futuras entonces? Yo creo que una reforma mucho más integral. Es más, yo siempre me he preguntado y me he hecho esta pregunta como profesor. ¿A cuenta de que yo le tengo que pagar al Estado? 5% para divertirme con mis amigos. El único impuesto que debe existir para mí es el impuesto sobre la renta. ¿Tiene que ser duro? Sí, tiene que ser duro. Si no, nunca vas a evitar la falta de progresividad de un sistema. El impuesto indirecto es el más antiprogresivo que hay. Entonces, ¿por qué tenerlo en 15, 18 y 20%? Y le aumentas más, lo volvés más antiprogresivo. Pero el impuesto sobre la renta es el único impuesto que yo conozco que sea de manera natural progresivo. Un impuesto directo. Más ganás, más pagás. Claro. Del impuesto directo, suponete, voy a comprar un radio que cuesta 500 pesos. Suponete una persona que gana 8.000 córdobas, otra persona que gana 6.000, otra persona que gana 20.000. Y pago 500 córdobas de impuestos. ¿Cuánto absorbe de la renta que gana 4.000? ¿Cuánto absorbe de la renta que gana 8.000? ¿Cuánto absorbe de la renta que gana 20.000? Te vas a dar cuenta que mientras en uno son 25%, en el otro es apenas un 3%. Entonces el IVA es el impuesto más antiprogresivo que hay. Mientras en la renta es así. Ganas 10.000, te clavo más. Ganas 20.000, va más. 30.000, va más. Es un impuesto por naturaleza progresivo.
Los impuestos directos, por naturaleza, son antiprogresivos. Mientras exista IVA, tendrás regresividad en el sistema. ¿Cómo vuelves un IVA progresivo? Que me cuenten, eso no lo conoce la economía. Nunca impuesto indirecto se ha convertido en progresivo. Esa es la lógica porque los bienes de primera necesidad están exentos de IVA, para que los pobres no paguen eso, no tengan que incurrir. Sí, pero aquí hay que tener cuidado. Mira, yo siempre tengo cuidado en esto. A ver, te voy a poner el ejemplo. El 65 a 70% de la población de Nicaragua tiene ingresos menores a los 8.000 córdobas. ¿Qué tipo de arroz cree que consume? Sí, el de menor calidad que no está grabado. 60, casi payana. Ok. El 80-20, ¿quién lo consume? Alto. Restaurantes. Son subsidios para mí inefectivos. ¿Quién se queda con esa renta, con ese subsidio? El mediano grande, el grande. El chiquito, no le queda nada. Son subsidios inefectivos. Creo que nosotros tenemos que entrar a jugar. Aquí vivimos, esta es una opinión personal, ¿verdad? Vivimos una economía de ilusiones. Esta reforma no toca los núcleos que yo quisiera que tocara. ¿Qué reforma propondría usted? ¿Por qué no se hablan de las exenciones y las exoneraciones de este país? ¿Por qué un diputado que te gana, no sé, ingresos de 4.000, 5.000 dólares mensuales? ¿Cómo le llaman ellos? 2 libres. Yo, José Morales, que tengo un salario, suponete, de 1.500 dólares, pago los impuestos del vehículo que tengo. Si entiendo yo que los entes del Estado están para servir, pero son los que más se benefician. Esta es una crítica que yo le hago al sistema. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Esperamos tenerlo nuevamente con nosotros y esperamos pues que le sirva también a usted de reflexión y de análisis acerca de estas reformas que son bastante complejas, pues es necesario que todos las estudiemos dentro de todos los sectores, los trabajadores, los consumidores, los empresarios, y nos informemos en general acerca de este tipo de cosas. Muchas gracias y nos vemos.